ética y compliance. Y por esa razón es que prevalecen los programas autoinformados, las revisiones de políticas y procedimientos de papel, y lo que sirve entonces, además de estas cualidades, es tener disciplina estadística. Y ella se pregunta, ¿por qué las empresas buscan la certificación? Y se responde que tiene más que nada que ver con un tema de relaciones públicas. Entonces, ¿dónde hay que enfocarse? En la eficacia, en la métrica y en los resultados. Haciéndose preguntas tales como, ¿qué entrenamiento están recibiendo los empleados que desempeñan funciones de control relevante? ¿Estoy capacitando a los cargos, por ejemplo, altamente expuestos? Aquellos, por ejemplo, que se relacionan con los funcionarios públicos, en el rubro de la construcción, los que se relacionan con las autoridades municipales, que dan las autorizaciones municipales para determinados tipos de construcción. ¿Estoy utilizando un lenguaje en forma apropiada para dirigirme a la audiencia? Porque no es lo mismo capacitar personal administrativo, cajeras de retail, cargos expuestos, gerentes, etc. Y luego, sí hay que medir la efectividad de la información de la capacitación con evidencia y datos, si es que lo estamos haciendo. Y acá ella dice que se debe educar con el ejemplo desde casos reales y cotidianos, el famoso tone at the top que sale a relucir en todos los foros de compliance, pero que no siempre se explica. Y aquí se puede explicar con un ejemplo práctico. Un gerente o ejecutivo que recibe un correo que puede ser percibido como una regalía. Ahí hay una alerta posible de soborno. Lo que hay que hacer es comunicarlo al oficial de cumplimiento o al equipo de cumplimiento que tenga la empresa y luego bajarlo hacia el resto de los colaboradores para que ellos vean que el recibir este tipo de correos puede ser frecuente, pero que hay formas de gestionarlo y por lo tanto se gestiona el riesgo de cometer un delito o que la empresa digamos, tenga una experiencia fuerte en este sentido. Entonces ahí tenemos digamos, un ejemplo muy claro de lo que es el tone at the top. O sea, el colaborador ve que una persona que está más arriba enseña, capacita y además demuestra con el ejemplo. Luego, el compliance que no se mide no existe. Por lo tanto, transmitir valores y cultura de buen cumplimiento rinde frutos solamente si podemos medir su evolución en el tiempo. Y las métricas tienen que atarse a los objetivos de compliance. Por lo tanto, surge acá el qué, cuándo y quién debe medir. Por ejemplo, en el qué. Si mi objetivo es que el colaborador conozca y cumpla el contenido de las políticas de compliance, ¿bastará publicarlo en la web? ¿Anunciarlo en las redes sociales, como lo hacen muchas empresas? Claramente, eso está bien, maravilloso, dice Whitechain, pero además se requiere capacitación y medir en qué grado se asimiló el contenido. De lo contrario, no solamente no se cumple el objetivo, sino que, dice ella, se pierde tiempo y recursos en la empresa. Con respecto al cuándo medir, las mediciones son una foto del momento. Por lo tanto, cada cierto tiempo, lo que tiene que hacer la empresa es medir si la formación que entregó anteriormente está vigente todavía o la realidad ha ido cambiando, si hay más delitos, si mi negocio ha cambiado también, etcétera, etcétera. Y con respecto a quién debe medir, claramente dice que se requiere imparcialidad y que el ideal es que sea un externo a la empresa. Y las conclusiones de Whitechain es que aquí no hay fórmulas mágicas que garanticen el éxito de programas de cumplimiento, que hay que adaptar la realidad, los programas a la realidad de cada empresa, medir en forma objetiva e imparcial los avances del sistema y el grado de penetración que tienen en los empleados. Y luego documentar este proceso. ¿Y para qué me sirve esto? No solamente para tener evidencia que mostrar ante una eventual investigación, que es lo que siempre los abogados estamos pensando en cómo protegemos al cliente, sino que así también conozco los avances de mi proceso y si efectivamente he tenido una mejora, o estoy igual que cuando comencé, o estoy peor, que podría ser. Después, un segundo punto de vista muy interesante es de la académica Lusitania Villablanca, que es doctora en la Universidad de Francia y experta en materia de derecho regulatorio.
Y ante la pregunta de la doctrina de que si habiendo un modelo de prevención de delito y estando certificado o revisado por un tercero, se entendería que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones de dirección y supervisión, no está claro porque ya sabemos que el Ministerio Público puede perfectamente destruirla. Y con respecto a la jurisprudencia chilena, los pocos casos que hemos conocido no contaban ni con modelo ni con certificación. Y la escasa jurisprudencia que tenemos ha confundido la existencia del modelo con la certificación del mismo. Los ha hecho equivalentes, lo cual claramente es un error porque no lo son cosas distintas. Y tenemos el ejemplo del caso Salmones Colbún, en que el juzgado, el razonamiento del tribunal fue el siguiente, que no se adoptó ni se implementó ningún modelo de organización y por lo tanto no consideró que la empresa, en este caso eran dos, habían cumplido los deberes de dirección y supervisión. ¿Y cómo acreditó esto el tribunal y qué razonamiento dio? Porque del oficio que la superintendencia le mandó en aquella época, no figuraba en el registro de las empresas jurídicas certificadas. Ese fue su razonamiento y su conclusión. Por lo tanto, no hay aquí ningún análisis de fondo. No se veían controles, absolutamente nada. Simplemente dijo, no figura, ok, no tiene modelo, entonces no está certificado, entonces no hay nada. Un caso que va a ser importante, interesante de ver, tanto jurídicamente, es el Corpesca, porque Corpesca tiene un modelo de prevención y además está certificado, y aquí, bueno, están los personajes involucrados, bastante conocidos, ha sido un caso bastante bullado, así que cuando se comience a conocer, vamos a conocer las argumentaciones de la Fiscalía, de las defensas, y qué dice finalmente los tribunales. Y con respecto a la frágil fiscalización que encuentra la académica Lusitania respecto a las empresas que certifican, a la calidad del sistema de la certificación y a que no hay control sobre las certificaciones que se otorgan, esto es un problema porque se considera que son entidades privadas de apoyo a la fe pública. Y en cuanto a la regulación, son totalmente disímiles. Por ejemplo, las empresas de auditoría externa están regidas por la Ley de Mercado de Valores y por una norma de carácter general que es bastante más regulada que el resto. Exige programas de formación continua, horas mínimas, un porcentaje de horas dedicadas a reunirse con el directorio y a la gerencia más importante respecto de quienes auditan. Pero en cambio las clasificadoras de riesgo están reguladas en la Ley de Mercado de Valores y también en la norma de carácter general 361, pero si uno revisa esta norma, es una norma totalmente formal, o sea, lo que te pide es la constitución de la sociedad, los poderes, los apoderados, etc. Y respecto de las otras, lo que dice la ley y la norma de carácter general es que menciona una metodología, no dice qué tipo de metodología tiene que tener, y sí, digamos, se pronuncia respecto o hace una referencia a la situación, al tamaño y a la complejidad de la empresa. Y respecto a la política de fiscalización del regulador de estas empresas, es que solamente revisa antecedentes y la información que le llega para el registro. Y eventualmente podría, dice, levantar información periódica para verificar la independencia del certificador o revisor. Entonces, en algún momento, la OCDE le preguntó al gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores cómo estaba fiscalizando, cómo estaba haciendo esto. Y el ministerio, por supuesto, que ofreció a la Comisión para el Mercado Financiero, que contestó lo que ha contestado siempre, que tiene una facultad restringida, que solamente, y que para una mayor fiscalización o supervisión requeriría una modificación legislativa. Y esto redundó en que la mayoría de las consultas que se hicieron y que se han hecho con respecto, por ejemplo, una de las tantas, qué grado de independencia tiene que tener el encargado de prevención al interior de una compañía, la Comisión para el Mercado Financiero siempre ha contestado, no estoy facultada para emitir informes sobre lo planteado. Cuestión que esta académica critica, porque lo que dice es, la ley le dice, usted tiene que registrar de acuerdo a las normas que emita, pero no le dice que tiene facultades restringidas. Es la propia Comisión para el Mercado Financiero la que se autolimita. Entonces, de ahí vamos a ver también por qué. Y como ella no comparte este criterio,
hay un dictamen del 2014 que lo hizo la misma académica cuando trabajó en lo que era la Superintendencia de Valores. Y lo curioso de este dictamen es que la consulta la hice yo misma, cuando trabajé para una clasificadora. Hicimos una serie de consultas y todo el mundo decía, no, si no te van a contestar que no tienen facultades y que no se pueden pronunciar. Ella hizo un análisis de la historia de la ley, de qué es lo que se entendía por certificar, que esta metodología tenía que estar supervisada y actualizada constantemente, era una condición necesaria para otorgar el certificado, y que la entidad certificadora responde por el diseño, la ejecución y por los defectos de la metodología. Pero una vez que está emitido el certificado, él es el encargado de prevención y la empresa en su conjunto los que tienen que actualizar el modelo y preocuparse de la capacitación y mejorar sus procesos. Con respecto a la crítica que hace una crítica al legislador, al regulador y a los tribunales. Con respecto al legislador dice, siempre que se requiere fiscalizar materias que estén relacionadas con empresas, se recurre a la Comisión para el Mercado Financiero. Y la Comisión para el Mercado Financiero es un regulador experto en materia de ley de mercado de valores y financiero, y tiene una importante carga de trabajo. Si ustedes revisan, los organismos que regula son infinitos, pero su expertise está en la ley en el mercado y en lo financiero. No tiene conocimientos técnicos respecto de los delitos. ¿Y qué pasa con los jueces? El juez, al ser un revisor general, cuando se trata de materias complejas y carece de conocimiento o experiencia técnica, lo que hace es revisar los aspectos solamente procesales y verifica si hay alguna vulneración flagrante de algún derecho. Pero lo que es de fondo lo deja al regulador, pero a la vez se produce un círculo vicioso porque el regulador te dice, no, yo no tengo facultades, modifíquenme la ley. Este fenómeno le llama a ella deferencia con el regulador, que no nos ayuda mucho para lo que estamos aquí conversando. Por lo tanto, el valor probatorio de las certificaciones, concluye, es incierto porque es una fiscalización formal, porque muchas veces hay intereses compartidos entre las empresas que evaluamos y las que son evaluadas, porque no tenemos un modelo, una certificación estandarizada, y porque la escasa jurisprudencia que tenemos ha confundido el modelo de certificación con el modelo de prevención de delitos. Y la OCDE nos ha dicho que como no tenemos normas y metodologías, concluye que en Chile las certificaciones son de calidad desigual. Y esto socava el objetivo de la ley de responsabilidad penal, que es de las personas jurídicas, que es promover el cumplimiento corporativo efectivo. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que el camino a recorrer en compliance todavía falta, porque tiene que haber un entendimiento de que tengo que cumplir más allá de lo legal, pero no porque suene bonito, no porque la ley me obligue y me sanciona, sino que tengo que entender que hay más beneficios que costos. Todavía se ve en la experiencia que hemos tenido que en ciertos rubros empresariales el encargado de prevención de delitos no tiene un perfil seniority, no tiene destrezas y habilidades de las que nos hablaba White Chen. Lo que tiene es un conocimiento teórico sobre cómo funcionan los programas de prevención, pero le falta un enfoque de gestión y en resultados relevantes. Las capacitaciones y las difusiones tienen que estar enfocadas en que el colaborador conozca y se entrene en lo que le compete a su rol dentro de la organización, lo que no siempre se da. No siempre tiene claro ni les damos las herramientas para que la persona pueda saber cuáles son sus riesgos, cuáles son las alertas y cuáles son sus controles. Y la crítica que se hace al área legal, aquí caemos todos los abogados, es que dentro de las empresas funcionan como un estudio jurídico, donde hay un señor o una señorita o una señora que tiene un listado de cosas que se puede hacer y no puede hacer. Pero no sale lo que algunos llaman a terreno, es decir, no se relaciona con las áreas de la empresa que sí están involucradas también en temas de cumplimiento, y no tiene ninguna alineación, o sea, conocimiento sobre el giro, la estrategia del negocio, las áreas comerciales principales, hacia dónde se mueve, cómo va cambiando, etc. Entonces, este señor termina aislado en el escritorio con una serie de listados de cosas que se puede hacer o no, y es más bien visto como un obstáculo
para hacer relaciones comerciales y negocios, porque la celeridad de la vida en los negocios no va siempre aparejada con el tema legal. Y se escucha siempre dentro de las empresas que los abogados están para solucionar problemas y proponer soluciones y no para entrabar. Así que somos vistos como entrabadores de procesos. Por lo tanto, lo que necesitamos aprender es un conocimiento para gerenciar y revisar los procesos y realizar las actividades que realmente se necesitan para cumplir con los objetivos. Y aquí hay algo de experiencia, aunque en temas de comportamiento Rodrigo les va a conversar más sobre los experimentos que se han hecho con respecto al comportamiento de las personas. Yo algo les puedo decir que la experiencia indica que las personas tienden a incumplir obligaciones en ambientes laxos, con mayor razón los problemas de cumplimiento. Y los estudios que se han hecho de fraudes corporativos, se ha visto que el perfil del defraudador generalmente es una persona con estudios universitarios, muchas veces tiene estudios de posgrado y además tiene un estatus social que mantener. Entonces basta que se dé la oportunidad, la presión o el incentivo o la racionalización, como sentirse poco valorado, mal remunerado, y entonces se da la oportunidad. La cultura corporativa de compliance integral no se construye solo en narrativa. Cuando tú llegas a una empresa grande, lo primero que te dicen y te machacan es que la narrativa constituye realidad. Entonces vamos organizando desayunos de compliance, discursos de hacer lo correcto, videos con una mano al corazón, que somos muy correctos, hacemos, porque nos encanta la integridad, entonces nos enamoramos de la integridad y estamos siempre íntegros. Se reparte mucha papelería con los valores de la empresa, llámese chapita, papeles, libretas, lápices, etc. Pero la cultura corporativa se construye sobre un cambio conductual. ¿Cuánto has logrado influir en que tus colaboradores cambien su actitud y con las acciones que aplican? Por lo tanto, la verdadera eficacia se demuestra a través de resultados, no de procesos. Por ejemplo, cuando capacito y estoy viendo las cláusulas de los contratos de proveedores, la eficacia aquí no está en tener un alto porcentaje de cláusulas de compliance. Tengo que saber si es que los proveedores más importantes de la empresa, los considerados críticos, están o no considerados. Y si tienen un tratamiento más, digamos, exhaustivo que los otros. Cuando se diseñan los cursos o las capacitaciones, no está al cual van dirigidos, todavía nadie entiende o pocos entienden que el lenguaje tiene que ser claro, sencillo y entendible. De los cursos online, de los miles y los presenciales también que nos ha tocado revisar, tú ves cómo en el fondo se para una persona muy entendida en derecho penal y te da un speech de cohecho, que solamente entiende algunos abogados, yo creo que ni siquiera todos, le copian al colaborador el texto completo del tipo penal del cohecho, pero la gente que no, con un lenguaje muy poco, además poco común, que la gente no lo entiende. Entonces, los cursos, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas no lo aprueban, lo que hacen los colaboradores es conseguirse las respuestas para después aprobar el curso y entonces todos quedamos contentos porque se supone que todos aprendieron y todos van a cambiar la conducta y eso sabemos que no es cierto. Y también nos preguntamos que si el compliance es medible, y se dice que hoy en día todo se mide, ¿no será hora ya de empezar a asociar las remuneraciones de los altos ejecutivos a los objetivos de cumplimiento para que tengan un real incentivo para hacerlo, como lo están haciendo en otros países? Y con respecto, además necesitamos internalizar que la ética y las buenas prácticas, obviamente que se transmiten con el ejemplo, como el ejemplo que les ponía del gerente que recibe el correo. Y no la dejemos a la ética abandonada ahí, encerrada en la empresa, ¿no es cierto? Pero incorporemos también metodologías y estándares, según nos ha dicho la OCDE, capacitemos a los profesionales que intervienen en los procesos de revisión. Cuando llegan los profesionales a la empresa, les hacen unas capacitaciones que duran una semana completa, inducción le llaman, de cualquier cosa, de todo menos de del rol que van a tener. Y esto muchas veces pasa porque la empresa tampoco tiene claro hacia dónde va un equipo de cumplimiento. También necesitamos jurisprudencia clara y orientadora, jueces a lo mejor especializados, más capacitados, porque los delitos son complejos y van en aumento.
y probablemente un regulador que esté involucrado no solamente desde el punto de vista formal, sino cualitativo. Y finalmente, para terminar, un estudio de que también necesitamos internalizar que el costo de no cumplir es mucho más alto, el costo de no cumplir es mucho más alto que el de cumplir. De acuerdo al estudio que hizo el Ponemon Institute en el año 2011, que actualizó al 2017, miren ustedes las cifras. El costo promedio de cumplimiento en 53 compañías multinacionales fue de 5,47 millones de dólares. Y el costo promedio de incumplimiento son 14,82 millones de dólares. Es decir, el costo de cumplir sigue representando el 37% del costo de no cumplir. O sea, claramente es mucho más barato cumplir que no cumplir. Entonces ya es hora de internalizar que el desafío es considerar que las áreas y los equipos de cumplimiento son activos y no son costos. Eso es con respecto a mi presentación. Tengo que dejar de compartir pantalla. Sí. Ahí sí. Ya. Gracias, Soledad. Las preguntas no les indiqué al principio, pero estaba señalado en el programa. Tienen que ser a través de mi correo, que no sé si Andrea puedes poner el afiche, ¿dónde estaba la...? Bueno, mi correo es mlillo@lot.cl. Así yo voy a seleccionar las preguntas para que puedan llegar. Quiero ahora dejar con usted a Rodrigo Reyes, que es abogado especialista en compliance corporativo, socio y fundador de Prelafit Compliance, que está realizando esta presentación con nosotros, profesor del Diplomado de Compliance y Gobierno Corporativo de la Universidad del Desarrollo, es coautor de 2 libros en materia de compliance corporativo, que son Compliance Penal, Sistema de Prevención de Corrupción, editorial DER del año 2019, y Compliance Sin Frontera, libro digital, año 2020. Así que dejo con usted a Rodrigo Reyes. Muchas gracias, Marco. Espérate, déjame ver si me deja compartir pantalla, porque parece que la Sol está... Ahora sí, parece. Ahora estamos. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí ven. ¿Se ve bien ahí, Marco, cierto? Sí. Ya. Bueno, básicamente, muchas gracias por la invitación, Marco, sobre todo la organización que hicieron ustedes. Mira, básicamente lo que vamos a hablar aquí es de la evaluación de programas de compliance de una perspectiva a lo mejor distinta a la que ha abordado Soledad. ¿Cómo debiéramos, en definitiva, evaluar, revisar estos programas de cumplimiento? Y lo que vamos a revisar hoy día es cómo una revisión debiera orientarse a la verificación del diseño, por una parte, a la verificación de la implementación de ese programa que está diseñado, cómo ese programa fue implementado, y de alguna manera también, y lo que ha venido más modernamente pasando en el mundo, verificación de eficacia de modelo. ¿Y de qué manera esto está recogido por la guía de evaluación del Departamento de Justicia norteamericano, una guía que fue actualizada hace poco tiempo, en junio del año 2020, y terminaremos revisando algunas nuevas tendencias en materia de revisión de compliance y lo que constituye el behavioral compliance, que es un tema bastante apasionante. A mí me apasiona mucho, digamos, y que me interesaría que conversáramos algo respecto a eso. Primer tema. Cuando la ley 20.393 habla de certificación, la verdad es que si uno revisa la historia del establecimiento de la norma, la verdad es que lo que quiso hacer el legislador es establecer una suerte de evaluación, una auditoría o revisión por un tercero especialista en 2 temas fundamentales, una que decía relación con el diseño y otro decía relación con la implementación. En algún momento se pensó incluso tener 2 tipos de certificaciones, una certificación para el diseño del modelo de prevención o de los programas de compliance, y una revisión distinta para la implementación. Finalmente se optó por un modelo único de revisión por un tercero. Yo prefiero hablar de revisión por un tercero antes que de certificación, porque la verdad es que certificación pudiera aludir a una certificación tipo ISO, y esto es absolutamente distinto que una certificación ISO.
Evaluación del diseño. Cuando hablamos de evaluar el diseño, ¿cierto? Lo que estamos hablando es, de alguna manera, de la validación de algunos requisitos, de algunos elementos que estableció el legislador que debe contener un modelo de prevención de delito. No solamente lo ha establecido el legislador, sino que son elementos que vienen recogiéndose por la práctica internacional y por diferentes estándares, como veremos. Se trata, en definitiva, de un modelo que fue diseñado a medida, o se trata de un modelo tipo. Lo que debiera pasar en temas de compliance es que debiéramos escapar de los programas pret-à-porter, es decir, el traje de Johnson, el traje que uno compra en una tienda comercial, sino que más bien tener un modelo a medida, un modelo hecho por un sastre, ¿cierto? Probablemente también tomando, si somos un poco más ambiciosos, tomando además algunos elementos importantes de algunos estándares internacionales, como podría ser la ISO 37001, que también hay una norma chilena, la ISO 19600, ¿cierto? O incluso, antes que existieran estas normas, la norma británica, la norma australiana, diferentes normas que trataban respecto de estándares en materia de compliance. También el revisor, este tercero revisor, debiera evaluar la implementación. ¿A qué nos referimos cuando evaluamos la implementación del modelo? Una vez que hemos revisado que ese diseño fue hecho de manera dedicada, ¿cierto? Se revisó el manual de prevención de delito, que estuviera bien redactado, ¿cierto? Y que tuvieran cláusulas correctas, por ejemplo, en los contratos de trabajo, o la cláusula anticorrupción fuera una cláusula correcta. Lo que ahora hacemos es si ese manual está siendo aplicado. Si diría, esa cláusula que se elaboró para efectos de incorporar en todos los contratos de los trabajadores, se está incorporando en cada uno de estos contratos, y si esa cláusula es la misma cláusula que contempla el documento madre, es decir, el manual de prevención de delito, o el documento en que se contenga esta cláusula esta cláusula de estilo, ¿cierto? Cláusula de aplicación general. Más modernamente se habla también de evaluación de la eficacia. Yo creo que el mundo va un poco también para allá, pensando en lo que vamos a hablar respecto del Departamento de Justicia y lo que ha señalado el Departamento de Justicia, es decir, pruebas sustantivas, testeos que permiten concluir sobre el nivel de aplicación real, si el modelo está correctamente, ¿cierto? Está siendo aplicado en la práctica. Y aquí se habla de dos temas fundamentales, que es el llamado aseguramiento razonable, que es el aseguramiento positivo, que no es otra cosa que un muestreo amplio respecto de determinados testeos, o un aseguramiento limitado que supone asumir algún nivel de riesgo mayor que el aseguramiento razonable, porque hay un nivel de prueba algo inferior. Pero cualquiera de estos dos sistemas que podemos tomar para efectos de evaluar la eficacia o la eficiencia de un programa de prevención de delito. ¿Qué pasa con la eficacia de los modelos de prevención de delitos? ¿Podemos tener seguridad absoluta que un modelo de prevención de delitos va a ser siempre eficaz? No. Se ha dicho que no. No podemos tener una seguridad absoluta, sino que solamente una cierta razonabilidad de que no se va a materializar ningún riesgo. De tal manera que yo creo que es importante poder sostener que la materialización de un riesgo, el incidente de compliance que llamamos, ¿cierto? Que haya un delito, que se cometa un delito, que haya alguna práctica indebida que está reglada por ese modelo de prevención de delito, que se materialice ese riesgo, no convierte necesariamente un sistema de prevención de delito, un programa de compliance, en ineficaz, así como tampoco la inexistencia de incidentes, ¿sí? No porque un programa de cumplimiento no tenga incidentes, una empresa no tenga delitos en el seno de su empresa, dice en principio nada de su programa de prevención de delitos. No por eso vamos a decir que esa empresa tiene un programa de cumplimiento de clase mundial, ¿cierto? Esto de alguna manera lo recoge COSO 1, uno de los objetivos, ahí puse yo, de los elementos de control interno, es proporcionar una seguridad razonable que ayude a alcanzar los objetivos de la organización, y también lo dice
la Australia Standard de sistemas de gestión de compliance, que habla de ejecución de acciones concretas que se plasman en evidencias documentales, y más modernamente, diría yo, en el año 2011, una norma, la conocida por el Instituto de Auditores Públicos alemán como la PS 980, que es la norma técnica para verificar los sistemas de gestión de cumplimiento, también va en el mismo sentido. ¿Qué pasa con la evaluación? Con la guía de evaluación del Departamento de Justicia, un documento que se ha venido utilizando mucho para efectos de autoevaluaciones en temas de modelos de prevención de delitos. Pero también es utilizado para efectos de las personas, o más bien las instituciones, que revisan, terceros que revisan programas de compliance para efectos de revisar si estamos en presencia de programas reales y efectivos. La guía de evaluación que sacó el Departamento de Justicia es un instrumento, un elemento que le entrega el Departamento de Justicia a los fiscales para efectos de indagar respecto de la realidad y de la eficacia de los programas de cumplimiento en la práctica. ¿Se tratan de programas de cumplimiento reales o se trata de programas de cumplimiento de papel? Entonces, lo que dice el Departamento de Justicia es, usted fiscal va a tener que hacer algunas preguntas para efectos de poder indagar, y lo voy a apoyar con algunas preguntas para efectos de que usted indague si estamos aquí en presencia de un modelo de prevención de delito o un programa de compliance real y efectivo. Y esto se ha centrado fundamentalmente en tres preguntas, dice el Departamento de Justicia. El primer aspecto es, ¿está bien diseñado el programa? Lo mismo que decía la ley chilena, ¿cierto? El programa es un programa hecho con cariño, digamos, es un programa que fue hecho a la medida de esa empresa y esos riesgos de ese sector en particular, o esa empresa en particular, y de acuerdo a los recursos, digamos, de esa empresa en particular, o se trata de un programa tipo que fue copiado de algún lado. La segunda pregunta, si ese programa estaba siendo aplicado seriamente y de buena fe. Y esto fue modificado recientemente por el Departamento de Justicia, que cambió esta pregunta y dice, ahora se va a preguntar usted, señor fiscal, si este programa de cumplimiento cuenta con los recursos y las facultades adecuadas. El oficial de cumplimiento, la función de cumplimiento cuenta con recursos suficientes. Y si ese oficial de cumplimiento tiene facultades además suficientes. Y en tercer lugar, si ese programa de cumplimiento funciona o no en la práctica. Vamos a ver algunos elementos que son bastante decidores respecto de lo que dice el Departamento de Justicia y van bastante al callo, digamos, de respecto de cuándo estamos en presencia de un programa de cumplimiento real y cuándo no lo estamos. En primer lugar, la estructura de la función. ¿Qué nos dice el Departamento de Justicia? ¿En qué lugar, sería bueno indagar, en qué lugar de la empresa se encuentra alojada, ¿cierto?, esta función de cumplimiento? Se encuentra alojada en una gerencia legal, en alguna gerencia de negocio, o se trata de una función más bien independiente una función independiente de cumplimiento. El lugar entonces que ocupa la función. ¿A quién reporta ese oficial de cumplimiento o ese gerente de compliance? Si el director de cumplimiento, ¿cierto?, es un abogado, por ejemplo, que cumple, entre otras, esas funciones, o es un gerente de cumplimiento que está totalmente dedicado a la labor, a la función de cumplimiento. Y en esto, diría yo, hay que tener cuidado porque no hay respuestas correctas tipo, ¿cierto? Yo no podría decir a priori en todas las empresas que todas las empresas deben tener un gerente de cumplimiento o que todas las empresas debieran tener, por el contrario, un gerente legal que tenga una de sus funciones, la función de cumplimiento. Todo dependerá del estilo, de la capacidad económica de esa empresa, de los riesgos de esa empresa, del especial negocio que está realizando en ese momento preciso y determinado. Estructura entonces de la función. En segundo lugar, antigüedad o estatura de la función de cumplimiento, es decir, de alguna manera lo que se dice acá es, vamos a comparar esta función con algunas áreas estratégicas de la empresa. Usted dice en su manual de prevención de delitos, en su código de ética, que para usted como empresa, la función de cumplimiento, el área de cumplimiento, compliance, es una cuestión fundamental. Es fundamental tener negocios éticos, ¿cierto? Quiero saber entonces si
comparamos esta función con otras funciones estratégicas como pudiera ser el área comercial, ¿sí? El oficial de cumplimiento está a la altura en relación a la estatura, a los niveles de renta, por ejemplo. ¿Cuánto está ganando ese gerente de cumplimiento? ¿Cuántos son los recursos que tiene ese oficial de cumplimiento para el cumplimiento de su función? ¿De qué manera, con qué periodicidad también está reportando a la administración, como dice la ley 20.393, la ley chilena, ¿cierto? Esas son cuestiones que nos dan algún indicio respecto de cuál es la estatura de ese oficial de cumplimiento. Dice algo más el Departamento de Justicia. ¿Cómo ha respondido la empresa cuando el compliance levantó algunos temas particulares, algunos problemas? ¿Hay evidencia de que efectivamente no se hicieron algunos negocios, que algunos de negocios fueron detenidos, fueron examinados mucho más a fondo y finalmente modificados, por ejemplo? Es una cuestión que puede ser bastante relevante para efectos de analizar la eficacia, la real eficacia de ese modelo de prevención. Y la experiencia, finalmente, la experiencia de ese oficial de cumplimiento, las calificaciones de ese oficial de cumplimiento. Normalmente, cuando encontramos que en una gerencia de cumplimientos hay alta rotación de las personas que ejercen la función de cumplimiento, eso no es un buen signo. Es un buen signo de que este oficial de cumplimiento conozca detalladamente la empresa y que tenga, como decía la Sole en la presentación anterior, algo de seniority, ¿cierto? Finalmente, recursos. ¿Tiene la función de cumplimiento suficiente personal para efectos de auditar, de documentar, de analizar, digamos, los resultados de cumplimiento de cada una de las diferentes instancias de esa empresa? Es una cuestión también importante. Hay quienes han dicho incluso que si vamos a revisar un programa de cumplimiento, revisemos el presupuesto. Si tiene un presupuesto elevado, muy por encima de lo que tienen empresas del mismo sector o actividad, estamos en presencia probablemente en presencia de un modelo de prevención o un programa de cumplimiento, de compliance real. Hablaremos del tema de comportamiento, que yo les decía es un tema que es lo más moderno, diría yo, en temas de compliance corporativo hoy día. Y esto tiene que ver fundamentalmente con temas de behavioral compliance o behavioral economics, si quieren ustedes. Un programa de compliance, dice esta filosofía, digamos, requiere algún tipo de predicción del comportamiento humano. Los seres humanos nos comportamos de una manera bastante especial. Y esto se puede graficar en un determinado ejemplo, que no es mío, es un ejemplo que da, un cuento que relata Dan Ariely, uno de los famosos economistas conductuales, profesor de la Universidad de Duke. Él dice, llega un niño con una nota en su libreta, llega un niño de unos 10 años, con una nota en su libreta, y se la entrega a su padre, y su padre empieza a leer esta nota en su libreta que se la mandó la profesora. La nota dice, su hijo se ha quedado con el lápiz de un compañerito, fue encontrado con el lápiz de un compañerito en su mochila. Eso es una actitud indebida, tiene que ser reprendido, lo llamamos a reprender a su hijo, qué sé yo, y le informamos sobre este tema. El papá empieza con un tremendo sermón, le dice, hijo, no es posible que esto haya sucedido, ¿cómo es posible que te hayas llevado este lápiz de tu compañero en tu mochila? Eso es robar. Llama a la mamá para que sea incluso testigo de este sermón. Finalmente le dice, hijo, no son los valores con los cuales te hemos criado, y lo que vamos a hacer es que te vas a quedar una semana sin videojuegos. Y termina el sermón este padre diciendo, por lo demás, hijo, no entiendo, si tú querías lápices, ¿cierto? Me pudiste haber llamado al trabajo, yo te habría traído unos cuantos lápices de la oficina. Entonces, dice Dan Ariely, de alguna manera estamos siempre en presencia de estos pequeños embustes que racionalizamos de alguna manera para efectos de no sentirnos mal con nosotros mismos. Estamos racionalizando permanentemente este tipo de conductas indebidas. ¿No nos parece indebido llevarnos lápices de nuestro lugar de trabajo, en el ejemplo? Se han hecho otros experimentos de experimentos conductuales. Uno de los experimentos es un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard, ¿cierto?
se les entrega un test con 20 problemas matemáticos sencillos, se les paga 1.000 pesos, o el equivalente a $1, ¿cierto?, por cada respuesta correcta. Eran 100 estudiantes, 100 personas, pero se les da muy poco tiempo, tan poco tiempo que no iban a ser capaces de resolver estos 20 problemas matemáticos sencillos, y lo que se pudo advertir, ¿cierto?, es que estos estudiantes realizaban el test, ponían el nombre, lo entregaban, y finalmente se les terminó pagando 4.000 pesos en promedio. Es decir, en promedio contestaron 4 preguntas de las 20 preguntas. Pues bien, se hizo algún cambio. Ahora, es el mismo experimento, el mismo, o un grupo parecido, digamos, de estudiantes de Harvard, 20 problemas matemáticos sencillos también, se les paga los mismos 1.000 pesos o $1, o el equivalente a $1 por cada respuesta correcta, 100 personas, también poco tiempo, los mismos 5 minutos, pero esta vez algo diferente. Ustedes no le van a poner el nombre a esa prueba, no la van a entregar, sino que lo que van a hacer cuando terminen el test, o más bien cuando se acaben los 5 minutos, lo que van a hacer es romper su prueba, la van a guardar en sus mochilas, ¿cierto? Y me van a decir a mí, profesor, cuántas preguntas correctas contestaron. ¿Cuántas preguntas correctas contestaron? Inmediatamente, ahora se pagaban 7.000 pesos, no 4.000 pesos. Es decir, claramente los estudiantes estaban haciendo trampa. Antes, un promedio de 4 preguntas respondidas de las 20 en 5 minutos, hoy día 7 preguntas un promedio, en los mismos 20 problemas matemáticos y 5 minutos. Un mismo grupo, ¿cierto? Los estudiantes estaban claramente haciendo trampa. Entonces, algunas conclusiones de esto, que nos pueden servir para efectos de ver cómo nos comportamos los seres humanos. No se trata, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, de manzanas podridas, sino que de muchos estudiantes haciendo un poco de trampa. La teoría económica ha dicho, o hemos escuchado eso, que generalmente este es un tema de costo-beneficio. O sea, lo que evaluamos cuando cometemos algún tipo de trampa como esta es la probabilidad de ser atrapado, cuánto puedo ganar en el caso que me salga con la mía, digamos, y qué pena voy a tener en el caso que sea atrapado. Esto ustedes lo habrán escuchado en algún momento. ¿Qué pasa entonces si hay más dinero involucrado? Si en vez de pagarle 1.000 pesos por cada respuesta correcta, les pagamos 10.000 pesos por cada respuesta correcta. Claramente debería haber más trampa, ¿cierto? Se hizo el mismo experimento, 3 experimentos, bueno, con 1.000 pesos ya se había hecho, con 10.000 pesos y con 100 pesos. Y lo que se pudo advertir es que más dinero no significaba más trampa, sino que claramente fue en contra de esta lógica economicista. Cuando había más dinero involucrado, había menos trampa. Y lo que concluyen estos experimentos es que tratar con dinero nos hace más honestos de alguna manera. Nos sentimos mal al hacer trampa con dinero. Y también se han hecho estos experimentos. Nos cuesta mucho más, piensen ustedes, digamos, nos cuesta mucho más sacar dinero, 500 pesos de la caja chica de la secretaria de la empresa, sacar, ¿cierto?, cuando nadie me ve, sacar 500 pesos de la caja chica de la secretaria de la empresa, que sacar una lata de bebida del refrigerador común en la empresa. O llevarme algunos lápices equivalentes, digamos, a estos 500 pesos a mi casa, o sacar algunas fotocopias. El problema, como ustedes podrán ya adelantar, es que hoy día tenemos pocas transacciones en dinero. Si la cercanía con el dinero nos hace ser más honestos, hoy día tenemos pocas transacciones en general con dinero. Nuestras transacciones hoy día son electrónicas, son a través de acciones, transferencias, ¿cierto? No vemos dinero ahí. Eso es un problema. ¿Qué pasa con el entorno en los temas de corrupción, en los temas en general de buen comportamiento? Se hizo el siguiente experimento. Lo mismo, ¿cierto? Ahora un experimento con una tentación tramposa, nuevamente, rompe tu prueba, 20 preguntas, pero cuando tú termines estas 20 preguntas, ahora no hay tiempo, 20 preguntas, terminas de contestar estas 20 preguntas y te llevan
$10 que van a estar aquí arriba de mi escritorio, dice el profesor. Bueno, pues bien, empezaba la prueba y al minuto, o a los 30 segundos, se levantaba un estudiante, son puros estudiantes de Harvard, ¿cierto? Habíamos dicho que eran solamente estudiantes de Harvard, pero se levantaba un estudiante con una camiseta del MIT y decía, profesor, terminé las 20 preguntas. Imposible. Terminé las 20 preguntas. ¿Qué hago? Bueno, venga, entregue las respuestas y se lleva los $10. El hecho que este estudiante del MIT, en un grupo que está conformado solo por estudiantes de Harvard, cometiera este acto indebido, inmediatamente significaba que estos estudiantes de Harvard no cometieran delitos porque entendían que ese estudiante del MIT no pertenecía a su grupo de referencia con sus mismos valores. En cambio, si quien se levantaba al minuto, a los 30 segundos, diciendo de que había contestado las 20 preguntas, era un estudiante con una camiseta de Harvard, inmediatamente el resto de los estudiantes comenzaba rápidamente a hacer trampa y a cometer el mismo acto indebido. ¿Cómo afecta el entorno, en definitiva, a el comportamiento que pudiéramos tener en determinadas situaciones en las empresas, en los países? Es de una manera bastante brutal. ¿Y qué pasa si pensamos la honestidad? Y esto tiene que ver mucho, veremos, con los programas de cumplimiento, como vamos a pasar a ver. ¿Pensar la honestidad nos hará más honestos? Se hizo el mismo experimento. Sujetos, ¿cierto? Estudiantes sometidos a la posibilidad de hacer trampa. Pero a estos estudiantes se les dividió en dos grupos. Un grupo está sometido a esta misma posibilidad de hacer trampa, pero se les dice previo a la prueba, al test, se les dice que ustedes van a recordar cuáles fueron los 10 libros que leyeron cuando pequeños. Y al otro grupo le dijeron, ustedes van a recordar los 10 mandamientos. No está dentro de los 10 mandamientos no hacer trampa, pero los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Que la gente, ¿cierto?, que recordó los 10 mandamientos hizo mucho menos trampa que aquellas personas que recordaron los 10 libros que leyeron cuando pequeños. O sea, si al momento de la tentación, y esa es la conclusión, se proporciona algún tipo de recordatorio moral a las personas, resulta mucho más probable que esas personas se comporten honestamente. Piensen ustedes, ¿qué importancia puede tener eso hoy día en que firmamos códigos de honor, firmamos códigos de ética, incluimos cláusulas en los contratos de trabajo, o previos precisamente al acto que pudiera significar alguna tentación de cometer un soborno, por ejemplo, agendamos una reunión en una agenda pública, o sabemos que terminada esa reunión tenemos que levantar un acta respecto a aquello que se trató en esa reunión con ese funcionario público. Eso puede ser bastante importante. Entonces, estudiantes hacen trampa, menos de lo que podrían, fíjense, menos de lo que podrían, porque los estudiantes podrían haber dicho, contesté las 20 preguntas. Nadie dijo, contesté las 20 preguntas. Ni se acercaron a las 20. El promedio no eran 18, eran 7. ¿Cierto? Y cuando decían la verdad, estaban contestando 4 preguntas. Hacen trampa, pero menos de lo que se pudiera estimar. Y si en el momento de la tentación tenemos este recordatorio moral, resulta que lo más probable es que hagan menos trampa. La idea fuente que se ha seguido en todos estos experimentos es que los seres humanos somos capaces de comportarnos como demonios, basta que tengamos alguna oportunidad para efecto de tomarla, analizamos ciertamente el costo-beneficio, la posibilidad de ser atrapado, la pena probable, pero también hay otros factores. No toda trampa goza del mismo prestigio. Después del acto tramposo debemos ser capaces de mirarnos nosotros mismos al espejo y no sentirnos malas personas. Cuando nos llevamos los lápices para la casa, cuando ese empleado se lleva 2, 3, 5, 10 lápices para la casa, o se lleva una resma o media resma de hojas de papel, o fotocopia, ¿cierto?, los trabajos de sus hijos en la fotocopiadora de la oficina, no se siente especialmente una mala persona.
algunas conclusiones. Recordar entonces, yo les decía, la moralidad. Cuando le recordamos a la gente la moralidad, pareciera que se hace menos trampa. Eso es importante tenerlo en cuenta para efectos de modelos de prevención de delitos, programas de compliance en general en todas las materias. Cuando hay dinero, pareciera que la gente hace menos trampa, es más fácil hacer trampa con acciones, con instrumentos, y eso significa un tremendo desafío hoy día, en que, como yo les decía y les adelantaba, tenemos muy pocas transacciones con dinero. Y tercero, cuando vemos la gente alrededor hace trampa, en particular si se trata de nuestro propio grupo de referencia, ¿cierto? Se trata de nuestros propios compañeros, se trata de nuestros propios compañeros de oficina, o gente de nuestra misma nacionalidad, por ejemplo, en el tema de los entornos, tendemos a hacer más trampa. Tendemos a hacer más trampa. Lo que pasa hoy día, por ejemplo, con el típico caso, el caso de los carabineros, no sé si es un muy buen ejemplo el tema de los carabineros, pero si un peruano, si un ciudadano argentino o de otra nacionalidad norteamericana llega a Chile, lo que pasaba normalmente es que cuando conversaba con un chileno, el chileno amigo, ¿cierto?, le decía, oye, te quiero advertir inmediatamente, si tú te encuentras con un carabinero, no le puedes pagar una coima, porque aquí los carabineros son insobornables, te vas a ir inmediatamente detenido y lo va a pasar muy mal, ¿cierto? No se trataba de que ese sujeto peruano, ciudadano de otra nacionalidad, incluso podía ser que viniera a un país africano con altos niveles de corrupción, sea especialmente honesto. El entorno lo hacía actuar de esa manera en particular. Y lo mismo nos pasaría probablemente a nosotros si estuviéramos trabajando el día de mañana en un país con un entorno de corrupción terrible, ¿cierto? Probablemente podríamos terminar pagando un soborno finalmente. Quiero terminar con un experimento que hice relación con los incentivos. Hay que tener bastante cuidado con los incentivos en el interior de la empresa, con las malas remuneraciones, pero también, más que con las malas remuneraciones, con las remuneraciones distintas, los tratos desiguales. Y esto puede tener algún tipo de aplicación para el tema de compliance. Este es un experimento que da cuenta que estamos probablemente muchas veces contentos con nuestro salario hasta que nos enteramos que nuestro compañero, en este caso aquí son dos monos capuchinos, un experimento famoso que hace la psicobióloga Sarah Brosnan, que es de la Universidad Estatal de Georgia, hizo con Franz de Waal, que es un primatólogo de la Universidad de Emory, en Atlanta, en Estados Unidos, con monos capuchinos. El mono de la izquierda, ¿cierto? El mono de la izquierda está haciendo un trabajo, el mono de la derecha también se le va a dar el mismo trabajo, pero fíjense que van a ser remunerados de manera distinta. Y esto, digamos, de alguna manera la moral de los animales nos puede ayudar a comprender no tanto la desigualdad, sino que esta vivencia de desigualdad distinta. Ahí se le entrega el mono y a este mono inmediatamente se le entrega como un pepino, se le entrega un pepino. Fíjense que están los pepinos y están las uvas. Se le entrega un pepino cuando cumple la función de entregar una piedrecita. Y a este mono del lado derecho, y que él lo está mirando, también hace la misma prueba, devuelve la piedra, se le va a pagar con una uva, mucho más jugosa la uva, ¿cierto? Él inmediatamente, el otro mono cumple su tarea, quiere la uva, no, le dan un pepino, no quiere pepino. Al mono de la derecha, nuevamente cumple la función, se le da su uva, se le entrega su piedra, cumple su trabajo, vamos, cúmplelo, listo, un pepino, nuevamente un pepino, yo no quiero pepino, no. ¿Se fijan? De alguna manera, claro, el primer mono, el de la izquierda, recibe la piedra, la devuelve, cumple su trabajo, recibe como paga un trozo de un pepino y el mono se come el trozo de pepino feliz. Y a su vecino se le encarga el mismo trabajo, toma la piedra y la devuelve y recibe como pago no un trozo de pepino, sino un trozo de uva. Y en un primer momento, siempre, ambos aceptaban el premio, hasta que uno de ellos observa que por el mismo esfuerzo, su vecino, su compañero, obtiene una gratificación absolutamente distinta, ¿cierto?
el ambiente. ¿Ah? Mi compañero paga sobornos y se gana el bono. Puede tener algún tipo de importancia, ¿cierto? Estos elementos. Con eso estamos. Dejo de compartir. Gracias. Marco. ¿Polo? Disculpen. Sí, ya. No, lo que le quería decir que ahí está mi correo, se quieren hacer preguntas y nos han llegado algunas preguntas. La primera sería sobre el comentario de que los delitos van en aumento. Parece que lo hizo Soledad. En mi experiencia, dice, del ámbito de construcción, se están últimamente disminuyendo. Esto no significa que es debido al programa de compliance, pero por cultura general del país. Preguntan, ahí yo no sé si hay alguna estadística. Esta pregunta la hace Erwin Papp. No sé, Soledad, tú hiciste un comentario sobre el... O sea, lo que quise decir es que los delitos van en aumento en el catálogo de la ley 20.393, no que se estén cometiendo más delitos en un rubro o en otro. En eso no tengo una estadística clara de cómo se están cometiendo. Lo que sí es un hecho que partimos con 3 delitos base, y ahora vamos en un catálogo que se ha ampliado, incluso hasta ahora la ley con la pandemia, con la ley de protección al empleo. Entonces se van agregando cada vez más delitos y las empresas tienen que adecuar sus programas, sus evaluaciones, sus riesgos, digamos, a los nuevos delitos para estar ok con el programa de compliance actualizado, digamos. A eso me refería. No así se están cometiendo más o menos. Ya, perfecto. Sí, yo te diría, Marco, complementando lo que dice Sole, que efectivamente ya tenemos un catálogo de delitos bien importante, 13 o 14 delitos, porque hay un delito que no está propiamente en la ley 20.393, no fue considerada la ley 20.393, tiene un alcance temporal, pero hoy día podríamos decir que son 14 los delitos que pueden generar responsabilidad penal de personas jurídicas de diferentes índoles, y siempre se está pensando en incorporar otros delitos distintos. Probablemente, claro, la casuística va a ser muchos delitos que pueden generar responsabilidad penal y muchos casos de estos delitos. Pero hoy día te diría que el gran delito, yo creo que principalmente porque las modificaciones son recientes, ha sido el delito de soborno, digamos. Fue hecho funcionario público, tanto nacional o extranjero, esos son el gran delito que produce imputación de responsabilidad penal. Debieran venir otro tipo de imputaciones, como por ejemplo soborno entre particulares, digamos. Y el lavado de activos. Sí. Ahora voy a seguir con una pregunta que hizo Claudia Pérez. Hizo 2 preguntas. En vuestra opinión, ¿qué importancia o qué relación crees que existe entre el grado de madurez de modelos de control interno genéricos como el COSO ERM y la instalación e implementación efectiva de modelos de prevención del delito? Es una primera pregunta. Sí, yo creo que tiene bastante relación. De hecho, el modelo COSO es uno de los modelos que se utiliza fundamentalmente para el tema de auditoría de riesgo, digamos. Y muchos de esos elementos son los elementos fundamentales para efectos de poder evaluar los riesgos, una adecuada evaluación de riesgo, una adecuada matriz de riesgo es fundamental para efectos de poder distinguir cuáles son aquellos procesos de la empresa que son especialmente riesgosos y poder tener algún tipo de definición, sobre todo presupuestaria, porque los dineros no son, los dineros tienen que ser súper bien gastados, muy bien gastados, ¿cierto? Sumamente bien gastados. Entonces, un correcto levantamiento de riesgo te permite establecer cuáles pueden ser los cargos fundamentalmente expuestos y qué controles eficientes podría tener para cada uno de ellos. Eso es claro. Ya, pregunta también en relación a lo anterior, ¿qué rol estiman ustedes que deben jugar los auditores internos en este proceso de establecimiento del modelo de prevención del delito y posterior certificación? En especial, ¿qué rol deben cumplir los auditores internos en el ámbito público? Yo creo que, bueno, los auditores internos son fundamentales porque hoy día los auditores internos tienen un rol de
auditoría de algunos de los elementos del modelo de prevención de delitos. Y de hecho, mira, esto es una pregunta interesante porque el rol de oficial de cumplimiento ha venido mutando. Antiguamente, todos los oficiales de cumplimiento eran los encargados de Contraloría o Auditoría Interna. Y hoy día, más bien, se está pensando en una gerencia de compliance o en un gerente legal, porque se daba el problema que las áreas de auditoría no se podían auto-auditar, digamos. Entonces, se producía algún tipo de conflicto de intereses. Y se ha tratado de evitar eso. Pero ciertamente las áreas de auditoría, sobre todo lo que tiene que ver con auditoría de recursos financieros, yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque los delitos de soborno, particularmente, las platas para efectos de pagar, los dineros para efectos de pagar sobornos, tienen que salir de alguna billetera. No van a salir de la billetera, digamos, del dueño de la empresa. Pueden salir de la billetera del dueño de la empresa, pero cuando ya los sobornos están saliendo de la billetera o de los retiros que hace el dueño de la empresa, estamos en otro escenario, estamos en un escenario, digamos, que no te va a servir ningún tipo de programa de cumplimiento, digamos, porque los programas de cumplimiento exigen, como uno de los requisitos, que esté comprometido el directorio y los dueños. Si los dueños no están comprometidos, la verdad, porque tenga un programa de cumplimiento de clase mundial, con el mejor canal de denuncia, no te va a servir para nada, porque no hay controles duros contra el soborno, Marco. Tú no puedes controlar lo que hace un ejecutivo camino a su casa, lo que hace el fin de semana, con quién se come los asados, ¿cierto? Con quién habla por teléfono. Lo único que ha logrado ser efectivo de alguna manera es una suerte de cultura de integridad corporativa. Y eso, claro, eso cuesta tiempo. Auditoría interna yo creo que es fundamental. Fundamentalmente para eso para lo que te contaba. Auditoría. Y complementando la respuesta de Rodrigo, yo te diría que ambos, tanto el interno como el externo, el auditor es fundamental, porque tiene bastante conocimiento del tema de los riesgos, maneja las matrices de riesgo mucho mejor que otros profesionales, pero es importante que cualquier profesional, el auditor incluido, tenga estas destrezas y habilidades, en el fondo, para que sea maduro su programa y tenga la habilidad de comunicarlo en una forma en que el resto de los colaboradores lo entiendan. Porque si no, quedan encerrados, igual que los abogados, estos son los auditores, tienen que conversar todas las áreas de la empresa. Eso es súper importante también. Lo mismo, Carla Pizarro preguntó en relación a lo mismo, ¿cómo proponen que debieran ser las atribuciones del compliance y si es que este debiera depender del directorio? Va en el mismo orden de idea, yo creo. Yo diría que el compliance tiene que ser depende mucho de la empresa, pero tiene que reportarle al directorio, pero no tener una subordinación completa, porque tiene que, por ejemplo, ser capaz el profesional de escalar información crítica y tomar decisiones cuando no están los directorios o las personas que toman las decisiones. Entonces tiene que tener una autonomía suficiente y un rol fortalecido. Y eso tiene que ver con la estructura de la empresa, entonces, y de cómo se relaciona, como decíamos de antes. Entonces, ser un subordinado no va a servir de nada porque siempre va a estar reportando con una especie como de susto y no va a levantar las alertas necesarias. Tiene que ser una persona con independencia al interior de la organización, con un rol bastante empoderado. Ha sido un requisito bien complicado, porque la verdad es que tener un oficial de cumplimiento que sea autónomo de la administración de las personas jurídicas, como dice la ley 20.393, es un tema que es complicado. ¿Quién es autónomo, cierto, dentro de una persona jurídica? ¿Quién es autónomo? Ni siquiera, cierto, el gerente general es autónomo. Entonces, de alguna manera se ha establecido que esto se trata de una autonomía funcional, ¿cierto? Y que tenga, ¿cierto?, alguna capacidad, algún seniority para efecto de que pueda dar cuenta al directorio, advertir al directorio respecto de conducta ilícita y poder reportar, digamos, al directorio de manera frecuente. Al menos cada 6 meses, dice la ley, pero debería ser más frecuente. Claro. Tengo una pregunta aquí que va directamente, la voy a hacer porque dice Soledad que le aclare una cosa. Dice, señaló que el programa compliance debe ser medido, entre comillas, por una empresa externa. Explica Isabel Lago, un paso es la certificación por una casa acreditada.
Otro servicio independiente es la medición. Si es así, ¿a qué se refiere? ¿Con qué periodicidad y qué hitos debieran ser medidos? A ver, lo que hay que medir es lo que se dijo en la exposición, o sea, hay que medir cada uno de los objetivos que tengo dentro de eso, va a depender de la empresa, del negocio de la empresa, y tengo que, lo miden no necesariamente, o sea, te certifica un externo, que es una empresa certificadora, un auditor externo, pero al interior de la empresa tienes que tener, hacer capacitaciones, evaluaciones continuas y ver si es que realmente lograste modificar las conductas. Y para eso hay métricas, hay formas en el fondo de dejar establecido cuánto se capacitó y cuánto entendieron, porque en la medida en que yo no logré cambiar los comportamientos, no tengo un programa maduro, tengo un programa como dijimos teórico, no tengo, si hago cursos, digamos, y me concentro solamente en ver cuántos lo hicieron, o en anunciarlo, pero no en ver realmente cuántos lo reprobaron y por qué lo reprobaron, y si no uso el lenguaje adecuado, entonces no me sirve el programa de cumplimiento. Por ahí va en el fondo la cosa. Rodrigo, paso a la siguiente pregunta. Sí, básicamente te diría yo que claro, lo que ha ido pasando es que la certificadora, la que está revisando, la empresa que está revisando el programa de cumplimiento en su diseño, en su efectividad, va levantando algunos elementos. Esos elementos son la certificación en general, y la revisión debe ser una cuestión relacional. Es decir, es distinto la primera certificación o la primera revisión que se hace una empresa que la segunda, que la tercera, que la cuarta. En eso la certificadora debiera ayudarte para efectos de decir, oye, la primera vez que te certificamos tenías esto, y la segunda vez que te certificamos, la segunda vez que hicimos la revisión, te dejamos diferentes tareas y hoy día tenemos una exigencia mayor respecto, porque esto se trata de una tarea de mejora continua. Tú debieras constantemente estar viviendo este programa de cumplimiento dentro de la empresa y tener mejoras sustanciales en determinados elementos. Y eso se pueden establecer, yo creo que es una tarea compleja, pero se pueden establecer ciertas métricas que se pueden ir conversando. Desafortunadamente estas métricas no son de aplicación general, sino que tienen que ser caso a caso, respecto de lo que vaya pasando en cada uno de sus controles o en cada uno de sus elementos, de los elementos que constituyen el modelo de prevención de delitos. ¿Cómo hacías tú los reportes los primeros 6 meses? ¿Cómo los estás haciendo ahora? ¿Cómo eran las capacitaciones que hacías tú a los funcionarios en un primer momento, en el momento embrionario de tu programa de cumplimiento, tu programa de cumplimiento? ¿Cómo lo estás haciendo ahora que tienes un programa de cumplimiento mucho más maduro? Debiera ya haber una diferencia importante y eso se puede medir. Claro, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo, en el fondo uno tiene que volver a evaluar si es que la información que entregó, la capacitación que entregó, tiene brechas actuales, está vigente o está totalmente desfasada, ya sea porque cambiaron el giro del negocio, porque se ha ido mutando hacia otra cosa, porque los delitos han aumentado en el catálogo, o porque las formas de comisión, o porque hay nuevos controles que antes no conocíamos. Entonces es una cosa permanente. Claro. No es que se quede anclado en el tiempo ahí. Oye, hay algunas preguntas que las vamos a contestar después personalmente porque son varias repetidas sobre lo mismo y que se han ido abordando. Así que voy a... Están pidiendo asesoría. Claro, entonces, aquí hay una de Ricardo Maruri. Ya. ¿Cómo se puede compatibilizar la función de compliance con el riesgo de costo de agencia? Con el riesgo de costo de la agencia. El costo de agencia, sí. La verdad es que no entiendo bien a qué se refiere con costo. ¿A qué se refiere con el costo de la agencia? No sé. No me queda claro. Tendríamos que darle micrófono a Ricardo Maruri. Démosle el micrófono para que nos explique. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hola, Ricardo. Hola.
costo de agencia es básicamente cuando los altos ejecutivos de la empresa privilegian sus intereses por sobre los de los accionistas. Entonces, Rodrigo comentó delante respecto del tema de bonos, todo lo que es variable. Pero también incluye a la alta administración en el sentido de incluir al gerente general. Entonces, si la función de compliance no tiene una estructura adecuada y un apoyo suficiente de parte del directorio, evidentemente los riesgos de costo de agencia lo nombro porque en términos económicos así se denomina. Sí. Entonces eso me interesaría saber. Sé que es difícil, Rodrigo, mi pregunta. Sé que es difícil, pero alguna idea, no sé si se puede ser. Sí, mira, yo en general lo que se ha venido sosteniendo es en materia, te diría yo, de responsabilidad social, empresarial y fundamentalmente te diría yo que por la gran desarrolladora en estos temas que es la filósofa española especialista en ética aplicada, que es Adela Cortina. Ella sostiene que las empresas tienen que ser empresas sustentables y desde ese punto de vista tener claro que estos tipos de programas, que estos tipos de enfrentar estos riesgos es precisamente eso, es gestionar riesgos reputacionales, no solamente los legales, sino que también los reputacionales de la empresa. Hoy día se vienen dando cuenta las empresas que el futuro es un futuro muy incierto y por lo tanto las empresas tienen que invertir en estos temas fundamentalmente tratando de mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Mantenerse en el tiempo. Ahora, en esto requiere, yo creo que el compromiso fundamental o el cambio de, como dices tú, del directorio, de la alta administración o de la administración, pensando en que hay un fin superior, digamos, y el fin superior en cada una de las empresas es cumplir tener una proactividad respecto del entorno. Esta es la buena empresa hoy día. Una empresa debe ocuparse de estos temas, debe hacer negocios. Las empresas hoy día es imposible que hagan negocios con salarios, digamos, con salarios de miseria, destruyendo el medio ambiente, echando de su lugar en que estaban los pueblos originarios, por ejemplo, ¿cierto? Hoy día es impensable hacer negocios de ese tipo. Y preocuparse de cada uno de estos temas es una labor del directorio, de la administración, para efectos de lograr ser una empresa eficiente y mucho más productiva en el largo plazo. Probablemente todo esto en el corto plazo tenga algunos costos, digamos, pero en el largo plazo va a ser una empresa sustentable, va a ser una empresa exitosa, digamos, va a ser una empresa bien gestionada. Una empresa bien gestionada es una empresa que tiene un gran futuro por delante, digamos. Pero también complementando la respuesta a Rodrigo, ahí es lo que nosotros planteábamos, que no sería hora ya de empezar a asociar a los altos directivos, incluyendo a los directorios, las remuneraciones al cumplimiento de los objetivos de compliance como lo están haciendo en otros países. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho escuchar que el gerente de finanzas te dice, o el mismo directorio te dice, pero yo cómo voy a saber que hay un taller clandestino de niñitos trabajando en tal parte del país. Bueno, hágale caso a su equipo de cumplimiento, otorgue los recursos y ve que en el fondo a la larga esto le va a traer un beneficio y no un tremendo costo asociado. Entonces quizás el tema de las remuneraciones que se está planteando en otros países muy fuerte, no solamente con los altos ejecutivos, sino que con los directivos. Cuando le asocio la meta a la meta del bono, cuando le asocio la suculenta dieta que tiene el director en la empresa a un objetivo de cumplimiento, entonces la cosa cambia y se entiende. Sí. Claramente, digamos. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Otro tema, Marco, yo creo que también que se me quedó en el tintero, es que, ojo hoy día, porque hoy día hay otros delitos también que tienen que ver con este tema, que es
el tema de corrupción entre particulares, que ahí pueden tener algún tipo de aplicación para los gerentes o los directores, la administración desleal, o las negociaciones incompatibles, que probablemente tienen más aplicación en ese caso, cuando se trata de diferentes intereses entre lo que es el interés del accionista y el interés, o sea, va bien el interés de la empresa y el interés del ejecutivo, ¿te fijas? Ahí pudiera haber algún delito, y en ese delito también pudiera haber responsabilidad penal de las personas jurídicas hoy día. Ahora, mira, las preguntas en general de todo el público giran en torno a el precio de la persona, los incentivos, si están bien puestos o no, o mal puestos. Y sobre eso mismo, Rodrigo, yo te quería preguntar la importancia de los manuales, porque aquí tenemos una situación de hecho y una situación expuesta en los manuales. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto sirven o qué tanta importancia tienen los manuales, las políticas, las reglas, los códigos de ética al interior de estas entidades? Si en definitiva estamos hablando de temas culturales, del comportamiento cultural de la gente en cuanto a no robar y no exponer. Es una pregunta súper interesante, Marco, porque en general yo te diría que es fundamental la descripción de las conductas indebidas. Y lo mismo pasa en la sociedad. Esto lo ha venido advirtiendo un famoso columnista de los días domingos, que es Carlos Peña, que habla siempre de una anomia, ¿cierto? Que estamos presos de una anomia, de faltas de norma dentro de la sociedad, que nadie respeta la ley. A nadie se le ocurriría decir hoy día que para vivir en sociedad no debemos tener algunas leyes, digamos, que solo nos bastarían los valores, tener valores, valores y valores, ¿cierto? Lo mismo pasa con la regulación al interior de la empresa. Hay a menudo muchos conflictos valóricos, dilemas éticos, que son habituales, que a veces son bastante difíciles de resolver. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un conflicto en un negocio con un particular y un aspecto ético? ¿Quién resuelve? ¿Con qué parámetros? ¿Hay alguna regla? Y en este tema, yo creo que también es importante que las empresas vayan un poquito más allá de la norma. Yo he visto algunas empresas, sobre todo en el extranjero, que hablan de test de cultura, por ejemplo, test para dar con el tono ético. Hay un famoso autor alemán que es Muel Captain, que trabajó el modelo de virtudes éticas corporativas, que se llama el SEP Model, que distingue entre un clima ético y cultura ética. Bueno, clima ético vendría siendo como todos aquellos aspectos que determinan cuándo la conducta ética y cuándo no, digamos, la diferencia entre el ser y el deber ser, qué cosa, digamos, está a la altura de lo que se debe hacer, digamos. Y la cultura ética más bien debería ser constituida por aquellos aspectos que estimulan una conducta ética. Entonces, se hacen una serie de preguntas al interior de la empresa para efectos de poder dar con el tono ético, cuál es efectivamente el test, cómo estamos interiormente, son generalmente test anonimizados, cómo estamos al interior, cómo se siente la cultura ética al interior de la empresa. Bueno, a veces a las empresas no les gusta mucho que les den malas noticias, pero tenemos que ser valientes en eso, porque siempre ese tipo de iniciativas valientes, corajudas, digamos, son las que nos llevan probablemente a hacer buen compliance. Laura, no sé, Soledad, si tú quieres hacer como un pequeño cierre porque no, son ya las 5:30, partimos justo a la hora a las 4, entonces. Soledad, no, tú... Yo creo que las cosas principales están más o menos respondidas y el objetivo era abarcar como cierto, si no nos podríamos extender eternamente, digamos, y yo lo único que podría decir es que como en general no hay respuestas mágicas, no hay receta, y la perseverancia, pero tratar de seguir ir más allá de los valores y la cultura y del ejemplo, y de empezar a medir esto y medir cuánto desde que yo inicié un programa de capacitación, cómo voy ahora y cómo espero estar en unos años más. Si no incorporamos las métricas, los resultados, digamos, siempre el compliance va a quedar cojo en una empresa y en general, en el cumplimiento. Yo diría que esa es como la base fundamental. Rodrigo, ¿algo más para terminar? Sí, mira, yo creo que es importante también tener muy claro algo que generalmente, de alguna manera, yo veo que se confunde a veces en los foros, que la gente pregunta, ¿por qué falló un programa de compliance? Y eso yo creo que es la gran preocupación de los oficiales de cumplimiento hoy día.
¿Por qué falló mi programa de compliance? ¿Por qué tuve un incidente de compliance? ¿Significa que mi programa de compliance es malo? ¿Ah? Primero, yo creo que es importante tener súper claro, o muy claro, que estos programas funcionan sobre la base del compromiso del directorio, del gerente general, del dueño de la empresa, ¿cierto? Del controlador, de la administración, como habla la ley 20.393. Si el dueño, perdón el francés, pero si el dueño es un delincuente, aunque tenga un programa de cumplimiento mundial certificado por la NASA, digamos, no va a funcionar. Por otro lado, los incidentes de compliance, y ese es un segundo aspecto que yo creo que es importante destacar hoy día, los incidentes de compliance, la comisión de delitos, por ejemplo, o inconducta, o no sé si o de faltas a la conducta, ¿cierto? Pasa hasta en las mejores familias, hasta en las mejores empresas. Así como a nadie, yo dije en la exposición, así como a nadie se le ocurriría decir que un programa de compliance es de clase mundial porque la empresa no ha tenido incidente de compliance, no ha tenido ningún tipo de delitos, digamos, dentro de su seno, tampoco dice necesariamente algo de su programa de compliance el hecho que ocurran incidentes de compliance al interior de la empresa. Porque como yo dije, no hay controles duros contra el soborno, por ejemplo, es imposible poder controlar lo que hace un ejecutivo camino a su casa el fin de semana. Y lo más importante aquí es instaurar, y las reglas nos sirven para eso, instaurar una cultura de integridad corporativa. Y la cultura de integridad corporativa, como te digo, lo que nos ayuda fundamentalmente es la regla, la norma. El compliance no nace de la anomia, sino precisamente de lo contrario, porque algunos, yo he escuchado que algunas personas hablan de programas de compliance, hay que instaurar programas de compliance basados en valores. Yo diría más bien en reglas y valores, y tener claro que los seres humanos, como yo vine exponiendo, digamos, tenemos sesgos de comportamiento, y de reconocer el valor de las normas. Esa es la clave hoy, tener procedimientos, tener políticas, tener manuales que tengan claras normas que pueden ser incluso revisadas el día de mañana. Pero las normas son las que nos van ayudando a poder diseñar, ¿cierto? Hacer una suerte como de arquitectura de decisiones, como dice Hans Sustein, arquitectura de decisiones respecto, los oficiales de cumplimiento se transforman en eso, arquitectos de decisiones de los empleados de una empresa. Bien, le damos las gracias a todos los que participaron. Esperamos poder repetir varias veces los webinars, no este mismo ni con los mismos participantes, pero otros que también nos convoquen. Y como en todas las cosas, si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos obtener resultados distintos. Y la invitación es un poco a cambiar, a reflexionar para obtener diferentes resultados en los diversos procesos. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo a futuro. Sí, muchas gracias, Marco, gracias, Sole, gracias a todos los participantes. Gracias, Marco, gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Un abrazo a ambos. Buena, gracias. Gracias. Chao, adiós. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.